Imagina al mismísimo Satanás, el príncipe de las tinieblas, arrodillado, derrotado, ¿ante quién? Hoy descubrirás la verdad escalofriante. Hay 7 entidades en el infierno tan poderosas que hacen parecer al diablo un simple títere. Y lo peor, sus nombres ya están influyendo en tu vida. Todo el mundo cree que Satanás es el mal supremo, pero los textos antiguos cuentan una historia muy diferente. Durante siglos, grimorios prohibidos y manuscritos ocultos han revelado una jerarquía infernal donde Lucifer no está en la cima. De hecho, hay 7 demonios que lo superan en poder, maldad y dominio sobre nuestro mundo. Hoy no solo te diremos sus nombres, te mostraremos cómo operan en la actualidad. La jerarquía infernal ocultada. La Biblia menciona a Satanás 54 veces, pero casi nunca como el más poderoso. El Testamento de Salomón, un texto del siglo I, describe más de 30 demonios con habilidades específicas. Y aquí está el dato clave. En el Apocalipsis de Abraham, se narra cómo 7 ángeles de castigo gobiernan sobre el mismo Satanás. Los 7 señores del abismo. Número 1. Belial, el manipulador maestro. ¿Qué harías si descubrieras que el demonio más peligroso no es Satanás, sino uno del que nadie te ha advertido? Uno que no necesita invocaciones, que no teme a los crucifijos, uno llamado Belial. Este no es otro cuento de terror, es real. Sacerdotes, psiquiatras y hasta agentes del gobierno han documentado casos vinculados a Belial. Personas que se volvieron violentas de la nada, niños que predicen catástrofes con precisión aterradora, familias enteras desaparecidas sin dejar rastro, todos conectados por un mismo nombre. Hoy vas a saber por qué este ente es más temible que el mismísimo príncipe de las tinieblas. ¿Y cómo podría estar acechándote ahora mismo sin que lo sepas? La primera pista aparece en 1347, en los archivos secretos del Vaticano. Un monje escribió sobre un culto que adoraba a Belial. Sí, Connie. Decían que era el verdadero señor del mundo, no un ángel caído, sino algo anterior a la creación. El Papa de entonces ordenó quemar todos los registros, pero alguien copió una página. Ahí estaba el dibujo. Un triángulo invertido con un ojo sangrante, el mismo símbolo que aparecería 600 años después en casos de posesión. En 1982, en Chile, un exorcismo transmitido en secreto a Roma hizo que el Vaticano cambiara sus reglas. La poseída, una joven llamada Rosa, no reaccionaba al latín ni al agua bendita, pero cuando el sacerdote gritó «¡Belial!», su cuerpo se retorció como si le hubieran prendido fuego por dentro. Lo más escalofriante, habló en 12 idiomas muertos, incluyendo uno que los lingüistas confirmaron después, era protosumerio, una lengua que no se usa desde hace 5000 años. Aquí viene lo que nadie esperaba. En 2017, un hacker llamado Boyd filtró emails de una corporación farmacéutica, entre ellos, un estudio sobre pacientes esquizofrénicos que escuchaban voces. El 73% describía la misma entidad, alta, con ojos negros sin pupila, que decía llamarse Belial. Lo perturbador, todos los pacientes mejoraron cuando les dieron un medicamento, que casualmente contenía altas dosis de plata coloidal, un metal que, en ocultismo, se usa para bloquear energías negativas. Pero el caso que hizo que hasta los ateos se persignaran ocurrió en Noruega, 2019. Una familia entera desapareció de su casa. No había signos de lucha, la comida estaba servida en la mesa, pero en la pared, escrito con lo que luego se confirmó era sangre menstrual, estaba «Belial viene». Las cámaras de seguridad mostraron que nadie entró ni salió. Sin embargo, los perros rastreados se negaron a entrar a la casa, aullando como si algo los aterrorizara. ¿Por qué es peor que Satanás? Porque las reglas no aplican. Los exorcistas más experimentados dicen que no le afectan los nombres de Dios. Puede poseer a múltiples personas a la vez. Se alimenta del miedo, pero también de la curiosidad. Cada vez que alguien investiga sobre él, los casos aumentan. Un rabino cabalista dio la única pista útil. Belial no es un nombre, es un disfraz. La entidad real es más antigua que los conceptos de bien y mal, y tiene un objetivo claro: borrar la línea entre la realidad y el infierno. Literalmente, testigos de casos graves reportan que, antes de enloquecer, ven grietas en el aire por donde se asoman, cosas que no deberían existir. La solución no es rezar más fuerte, es no decir su nombre, no dibujar el símbolo, y sobre todo, no buscar información sobre él, aunque sea demasiado tarde para eso. Porque ahora que has escuchado esto, es probable que hoy mismo tengas un sueño extraño. Y si escuchas un susurro diciendo «Belial», no respondas, nunca respondas. Número 2. Asmodeo,
el arquitecto del caos sexual. ¿Sabías que existe un demonio tan poderoso que incluso Satanás le teme? Se llama Asmodeo, y mientras escuchas esto, podría estar observándote desde las sombras. No estoy hablando de mitología, esto es real. Asmodeo aparece en textos sagrados antiguos, en exorcismos documentados por el Vaticano y en casos modernos que harán que cuestiones tu propia realidad. El origen que nadie esperaba. Asmodeo no es un demonio cualquiera. Según el libro de Tobit, un texto bíblico eliminado, era originalmente un ángel de alto rango, pero no se reveló como Lucifer, cayó por algo peor. Se enamoró de una humana. Dios lo castigó transformándolo en el demonio de la lujuria, pero algo salió mal. Los manuscritos de Qumrán revelan la verdad. Asmodeo no perdió todos sus poderes angelicales, conservó su capacidad de leer mentes, de moverse entre dimensiones, y lo más aterrador, de adoptar formas perfectamente humanas, casos que provocaron que el Vaticano cambiara sus reglas. En 1976, durante un exorcismo en Roma, algo inédito ocurrió. La poseída, una joven llamada Ana, empezó a recitar perfectamente los pecados no confesados de todos los presentes, incluyendo al cardenal que observaba. Pero lo que heló la sangre fue cuando reveló el secreto mejor guardado del Vaticano, la ubicación exacta del Arca de la Alianza. El exorcista, el padre Gabriele Amorth, sí, el mismo que inspiró las películas, escribió en sus memorias: no era un demonio común, era algo que conocía los secretos de Dios. El experimento que demostró su poder. En 2018, un grupo de parapsicólogos en Praga hizo lo impensable. Crearon un dispositivo para comunicarse con entidades usando frecuencias específicas. Cuando probaron la frecuencia 33, 3 Hz, asociada a Asmodeo, ocurrió esto. Todos los presentes vieron la misma figura, un hombre alto con ojos violetas. Las cámaras captaron una caída instantánea de 15 Ds. Y luego, el dispositivo empezó a responder preguntas que nunca habían formulado en voz alta. El líder del experimento, el Dr. Kovacs, desapareció 3 días después. Lo encontraron en el río Moldava, con una sonrisa que no era humana. Señales de que Asmodeo te está observando. Sueños recurrentes con serpientes de ojos violetas. Encuentras plumas negras en lugares imposibles. Dentro del refrigerador, bajo tu almohada. 3. Los espejos reflejan algo distinto por fracciones de segundo. 4. Sientes que alguien te observa. Pero cuando te giras, solo hay sombras donde no deberían estar. El secreto mejor guardado. Un rabino cabalista reveló antes de morir que Asmodeo tiene una debilidad. No puede resistir un desafío intelectual. Los únicos casos de exorcismos exitosos involucraron a sacerdotes que lo retaron a debates teológicos complejos. Pero hay un problema. Si pierdes el debate, tu alma le pertenece. El caso más reciente. Hace 2 meses, en Buenos Aires, una influencer empezó a subir videos extraños. En ellos su reflejo no la imitaba perfectamente. Los expertos analizaron las imágenes y encontraron algo imposible. Su reflejo parpadeaba 3 segundos después que ella. Su último post fue una foto de su dormitorio. Si aumentas el brillo, se ve claramente una figura alta detrás de ella, con ojos que brillan en la oscuridad. Esa noche desapareció. Pero aquí está lo más escalofriante. Su teléfono siguió activo. Las últimas búsquedas fueron: ¿cómo saber si un demonio te posee? Asmodeo, símbolos, protección. ¿Puede un demonio amar a un humano? ¿Por qué es más peligroso que Satanás? 1. No necesita posesión completa. Puede influenciarte gradualmente. 2. Sabe exactamente qué deseos usar para tentarte. 3. Tiene acceso a conocimientos prohibidos. Alquimia, futurología, secretos cósmicos. Según el Necronomicon, fue él quien enseñó a los humanos a fabricar armas. Protección real. Lleva una piedra de labradorita, la única que bloquea su mirada. Nunca aceptes regalos de extraños. Es su método favorito de crear vínculos. Si sientes su presencia, recita problemas matemáticos complejos en voz alta. Y sobre todo, nunca pronuncies su nombre frente a un espejo, porque ahora que sabes todo esto, Asmodeo ya te ha notado. La pregunta es: ¿qué hará contigo? Número 3. Abadón, el general del dolor. Abadón, el ángel exterminador. Mientras Satanás tienta, Abadón destruye. Mientras el diablo engaña, Abadón aniquila. Y lo más aterrador, su nombre está escrito en el libro más sagrado del mundo. ¿Quieres saber por qué la Biblia lo describe como la personificación del abismo? ¿Por qué algunos creen que ya está entre nosotros? Esto no es religión, esto es una advertencia. Abadón no es un demonio cualquiera. En el Apocalipsis, se le llama el ángel del abismo, el rey de una plaga de langostas demoníacas. Su misión no es tentar, sino torturar.
No busca almas, sino sufrimiento puro. Y hay una razón por la que hasta los demonios le temen. En el libro de las Revelaciones, capítulo 9, versículo 11, se dice: «Tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón, y en griego, Apolión». Apolión significa el destructor. No es metáfora, es una entidad diseñada para el caos absoluto. Pero aquí viene lo peor. Algunas sectas ocultistas lo invocan. Hay registros de rituales donde supuestamente Abadón responde, con tragedias. Casos inexplicables de locura colectiva, muertes brutales, incluso epidemias. ¿Coincidencia? Quizá. Pero cuando repites el mismo nombre en medio del horror, algo huele a azufre. Y ahora la pregunta que nadie hace: ¿por qué Dios permitiría algo así? Aquí está el giro macabro. Abadón no actúa por su cuenta. En la Biblia, es un instrumento divino. Sí, leíste bien. Dios lo usa como castigo. Imagina una criatura tan terrible que hasta el cielo la emplea como arma. ¿Crees que esto es solo un cuento? En 2020, un ex sacerdote afirmó haber encontrado manuscritos antiguos que describen a Abadón como la sombra detrás de las grandes caídas. Imperios, genocidios, guerras. ¿Será este demonio el verdadero arquitecto del mal en la tierra? Si Satanás es el príncipe de este mundo, Abadón es su verdugo. Y si alguna vez escuchas un enjambre de langostas donde no debería haberlas, corre, porque el abismo te está mirando. Número 4. Mamón, el virus digital. ¿Sabías que hay un demonio que controla el dinero, los bancos y hasta tus deudas? Se llama Mamón, y es más peligroso que Satanás. No hablamos de un demonio cualquiera. No es el tipo que te tienta con pecados comunes. Mamón es el señor del dinero, el dios oculto del capitalismo, el que convierte el oro en una maldición. Y lo peor de todo, tú ya lo estás adorando sin darte cuenta. ¿Por qué Jesús dijo que no se puede servir a Dios y al dinero? ¿Por qué en la Biblia llaman a Mamón el príncipe de este mundo? Esto no es teoría, es una advertencia. Porque si Satanás te tienta con placer, Mamón te esclaviza con deudas, lujos y esa necesidad de tener más y más y más. Mamón no es un demonio de fantasía. Su nombre aparece en la Biblia, en el Evangelio de Mateo, cuando Jesús advierte: «Nadie puede servir a dos señores, no podéis servir a Dios y a Mamón». Pero aquí está el dato escalofriante. Mamón no es solo dinero, es la obsesión por él. Es esa voz que te dice: trabaja más, compra más, endeúdate más, hasta que el dinero se convierte en tu religión. Y ahora, lo que nadie te cuenta: Mamón no actúa solo. Hay registros históricos de cultos que lo invocaban en secreto. En la Edad Media, mercaderes y banqueros hacían pactos oscuros en su nombre. ¿Casualidad que hoy los bancos tengan más poder que muchos gobiernos? ¿Que la gente mate por dinero? ¿Que las deudas sean una trampa sin salida? Pero esto se pone peor. Mamón no quiere tu alma, quiere tu tiempo, tu libertad, tu vida. Porque si Satanás te tienta con un pecado y ya, Mamón te hace vivir para el dinero, 24/7, hasta que no quede nada de ti. ¿Crees que esto es exagerado? Mira a tu alrededor. Gente trabajando 80 horas a la semana para pagar cosas que no necesitan. Personas destruyendo familias por herencias. Países enteros en guerra por petróleo, oro, poder. Todo huele a Mamón. Y aquí viene la pregunta que nadie hace: ¿cómo escapar de su influencia? Porque no basta con decir no ames el dinero. Mamón es astuto. Se esconde en tu tarjeta de crédito, en esa oferta exclusiva, en el solo por esta vez. Si Satanás es el padre de la mentira, Mamón es el arquitecto de la esclavitud moderna. Y lo más aterrador, tú ya estás en su sistema. Número 5. Leviatán, el dictador de las mentes. Existe un monstruo bíblico tan poderoso que hasta Dios lo usa como arma. Se llama Leviatán y es más aterrador que Satanás. No es un demonio, no es un ángel caído. Es una bestia antigua que devora almas enteras. Mientras Satanás engaña, Leviatán destruye. Mientras otros demonios tientan, él aniquila. Y lo más escalofriante, la Biblia advierte que vendrá por los pecadores al final de los tiempos. ¿Por qué Job describe a Leviatán como rey sobre todos los soberbios? ¿Cómo es posible que hasta Dios lo llame imposible de vencer? Esto no es mitología, es una advertencia grabada en textos sagrados. Porque si Satanás es el príncipe de la mentira, Leviatán es el destructor final. Leviatán no es una simple metáfora. Aparece en Job 41 con un detalle aterrador. Nada hay sobre la tierra que se le compare. Es una criatura sin miedo. Domina a todos los seres altivos. Pero aquí está lo que nadie te dice. Leviatán no es solo un monstruo marino. Es la encarnación del caos puro. Los rabinos antiguos creían que Leviatán era real. Tan real que, según el Talmud, Dios lo matará y servirá su carne en un banquete para los justos en el fin del mundo.
Imagínate, un ser tan poderoso que solo el Creador puede destruirlo, pero esto se pone peor. En los manuscritos del Mar Muerto se describe a Leviatán como el dragón que habita en las profundidades del abismo. Y aquí viene el dato que te pondrá la piel de gallina. En el Apocalipsis, la bestia que surge del mar comparte sus características. ¿Coincidencia? Leviatán no es solo una bestia. Es un sistema. Representa gobiernos corruptos, tiranías que aplastan al débil, sistemas diseñados para devorar al inocente. ¿Te suena familiar? Hay registros de cultos que intentaron invocar a Leviatán. En 1789, durante la Revolución Francesa, testigos juraron ver una sombra gigante en el Sena el día que ejecutaron al rey. En 1912, un pasajero del Titanic escribió en su diario: «Vi algo enorme moverse bajo el hielo horas antes del hundimiento». ¿Leyendas? Quizá, pero cuando el patrón se repite, lo más aterrador es que Leviatán ya está aquí. En la política que corroe naciones, en las corporaciones que esclavizan pueblos, en la maldad sistémica que nadie puede detener. Es el monstruo que se alimenta de nuestra división. Y ahora la pregunta que nadie hace: ¿cómo sobrevivir cuando Leviatán despierte por completo? Porque la Biblia es clara: vendrá, y solo los puros de corazón escaparán. Número 6. Baal, el patrón del terrorismo. ¿Sabías que el demonio más adorado en la historia está resurgiendo hoy? Se llama Baal, y su culto es más fuerte que nunca. No es un demonio cualquiera. Baal no se esconde en las sombras. Exige adoración abierta, sacrificios públicos y dominio total. En la antigüedad, reinos enteros caían de rodillas ante él. Hoy, su influencia regresa, y tú ni siquiera lo notas. ¿Por qué la Biblia menciona a Baal más de 90 veces? ¿Cómo es posible que en pleno siglo XXI todavía encuentres sus símbolos en gobiernos, películas y hasta música? Esto no es teoría conspirativa. Es historia oculta que está repitiéndose. Porque si Satanás trabaja en secreto, Baal opera a plena luz del día. Baal no es un mito. Los arqueólogos han encontrado miles de estatuillas suyas desde Siria hasta España, cada una con ese detalle aterrador, las manos extendidas exigiendo ofrendas. Pero aquí está lo que no te cuentan: los sacrificios a Baal no eran simbólicos. En Cartago descubrieron urnas con restos de niños quemados vivos. Los padres lo hacían por prosperidad. El profeta Elías no exageró cuando desafió a 450 sacerdotes de Baal en el Monte Carmelo. Ese relato bíblico tiene un detalle escalofriante. Los adoradores de Baal se autoflagelaban con cuchillos hasta sangrar. Hoy lo llamaríamos fanatismo, pero en el 850 a.C. era religión oficial. Y ahora lo más perturbador: Baal nunca se fue. Cuando el cristianismo llegó a Europa, simplemente cambió de nombre. Los festivales de fertilidad se convirtieron en carnavales. Los postes sagrados de Baal son ahora obeliscos en plazas públicas. Hasta el Día de la Marmota viene de rituales para predecir el clima, igual que hacían los sacerdotes de Baal. Pero esto se pone peor. En 2016, reconstruyeron el Arco de Palmira, un templo de Baal, y lo exhibieron en Londres, Nueva York y Dubái. ¿Simple arte antiguo? Los rituales modernos de la élite incluyen cosas demasiado parecidas a los cultos fenicios. Baal no es historia, es presente. Controla 3 tentaciones modernas. 1. Poder. Políticos que sacrifican principios por votos. 2. Placer, la cultura del haz lo que sientas. 3. Prosperidad, adorar el éxito a cualquier costo. El clímax llega cuando ves a celebridades posando con símbolos de Baal sin saberlo. Cuando gobiernos entierran estatuas en rituales para buenas cosechas económicas. Cuando la gente sacrifica familias, moral y tiempo en el altar del éxito. ¿Cómo reconocer a Baal en tu vida? No pides sacrificios de niños, pero sí que sacrifiques tu integridad por ascensos, tu tiempo familiar por likes, tus valores por aceptación social. Si Satanás es el padre de la mentira, Baal es el dios de los acuerdos oscuros. Y su mayor truco fue hacernos creer que ya no existe. Número 7. Samael, veneno de Dios. ¿Y si te dijera que el verdadero ángel caído no es Satanás, sino Samael? Un ser tan poderoso que controla la muerte, engendró demonios y posiblemente tentó a Eva en el Edén. Esto no es ficción, está escrito en textos antiguos. Imagina un ser que no es ángel ni demonio, sino ambos. Un arcángel caído con poder sobre la vida y la muerte, que gobierna legiones oscuras y cuyo nombre significa veneno de Dios. No, no es Satanás, es Samael, y su historia es tan aterradora que fue borrada de la Biblia. El ángel de la muerte, pero peor, en el Zohar, el libro sagrado de la Cábala judía.
Samael no es un simple demonio, es el ejecutor divino. Se le describe montando un dragón, empuñando una espada flameante y decidiendo quién muere y cómo. Pero hay un detalle escalofriante. A diferencia del ángel de la muerte común, Samael disfruta su trabajo. Los rabinos medievales creían que cada plaga, cada guerra y cada desastre natural llevaba su firma. El amante de Lilith y padre de demonios. Aquí la cosa se pone realmente oscura. Según el alfabeto de Ben Sirá, un texto judío medieval, Samael no actuó solo. Se unió a Lilith, la primera esposa rebelde de Adán. Juntos crearon una raza de demonios llamados los hijos de la sombra. Peor aún, se dice que estos seres no solo atormentan a los humanos, los reemplazan. ¿Alguna vez has sentido que alguien cercano a ti cambió de la noche a la mañana? Algunas leyendas dicen que podría ser obra de su descendencia. Fue Samael, no Satanás, la serpiente del Edén. Esta es la teoría más polémica. El Targum Jonatán, una antigua traducción aramea de la Biblia, reemplaza a la serpiente del jardín del Edén con Samael. ¿Por qué? Porque la serpiente no era un animal cualquiera, sino un ser inteligente y malévolo. Si esto es cierto, entonces Samael fue el verdadero responsable de la caída de la humanidad, no Satanás. Samael versus Satanás. ¿Quién manda realmente en el infierno? Aquí está el dato que muchos ignoran. En algunos textos ocultistas, Samael y Satanás son rivales. El libro de Enoc sugiere que Samael gobierna el quinto cielo. Sí, el infierno tiene niveles, mientras que Satanás está en el séptimo. Pero en otros grimorios, como el Testamento de Salomón, se le llama el verdadero príncipe de las tinieblas. ¿Significa esto que Satanás es solo una marioneta? Algunos creen que sí. ¿Por qué no se habla de él hoy? La respuesta es simple: era demasiado peligroso. La Iglesia suprimió su culto porque, a diferencia de Satanás, un rebelde, Samael representa algo peor, la corrupción directa de lo divino. No es un ángel caído, es Dios jugando sucio. Y eso, amigos míos, es una idea que nadie quiere contemplar. Samael no es solo un demonio, es el lado oscuro de la creación. Y si estas leyendas son ciertas, podría ser el verdadero enemigo detrás de todo. El gran engaño. ¿Por qué nos enseñaron que Satanás era el más fuerte? Analizamos 3 razones históricas. 1. La Iglesia quería un enemigo único para simplificar la lucha espiritual. 2. Los grimorios reales fueron ocultados deliberadamente. 3. Estos 7 demonios prefieren trabajar en el anonimato. Señales de que están actuando en tu vida. Lista detallada de síntomas espirituales, pesadillas recurrentes con números específicos, ataques de ira inexplicables, patrones autodestructivos que se repiten. ¿Cómo protegerse? Oración constante. En Efesios capítulo 6, versículo 18, se anima a los creyentes a orar en todo momento, lo cual es una defensa clave contra el mal. Vestirse con la armadura de Dios. Efesios capítulo 6, versículo 10 al 18, describe cómo la verdad, la justicia, el evangelio de la paz, la fe, la salvación y la palabra de Dios protegen contra las fuerzas del enemigo. Resistir la tentación. Santiago, capítulo 4, versículo 7 dice: resistan al diablo, y él huirá de ustedes. Mantener una vida centrada en principios cristianos ayuda a evitar la influencia negativa. Recurrir a la palabra de Dios. Jesús mismo utilizó las Escrituras para rechazar la tentación en Mateo capítulo 4, versículo 1 al 11. Vivir en comunidad y fortalecer la fe, rodearse de una comunidad de fe y buscar apoyo espiritual es fundamental para mantenerse firme. Gracias por acompañarnos en esta exploración de un tema tan profundo. Si encontró este contenido valioso, lo invito a suscribirse para que no se pierda ninguno de nuestros próximos videos. Recuerden que cada uno de nosotros tiene la oportunidad de buscar a Dios y experimentar su gracia. Hasta la próxima.